Mi padre es mi amante, pero también es el padre de mi hija. Esta es la historia de nuestra próxima seguidora. Vamos a escucharla. Mis padres se separaron, o mejor dicho, mi madre dejó a mi padre. Se fue con otra persona. Y yo era la hija mayor y me quedé a cargo de mis 3 hermanos pequeños. Pues mi padre nunca se descuidó de la casa. En mi casa siempre había comida, siempre teníamos ropa, siempre fue un hombre muy preocupado. Y así pasó. Cuando a medida que me fui creciendo, fui viendo muchas virtudes en mi padre. No sé, me confundí o me enamoré. Un día, mi padre empezó a beber mucho. Desde que lo dejó mi madre bebía muchísimo. Y yo, sé que me van a criticar mucho por esto, pero yo empecé a seducirlo hasta que un día tuvimos un encuentro íntimo. Al otro día, cuando despertamos, mi padre dijo, claro, mi padre estaba bebido. Él dijo que lo perdonara, que eso no se volvía a repetir. Pero es que a mí me gustó. Luego, con el tiempo, yo tuve un novio. Un día llegó mi padre a la casa y me encontró con este novio en la sala. Estábamos sentados conversando y mi padre se enfadó muchísimo. Y yo le dije a mi novio que se fuera. Entonces me dijo mi padre que yo iba a hacer lo mismo, que lo iba a dejar, como mi madre lo dejó. Y yo le dije que no, que yo no lo iba a dejar porque yo estaba bien en la casa, estaba cuidando de mis hermanos y estaba cuidando de él. Pero yo como que noté un cierto celillo. Para ese entonces ya tenía yo los 18 años. Así que las relaciones volvieron. Por insistencia mía, debo advertirlo. Pero volvimos. Mi padre luego empezamos a tener esos encuentros esporádicos y ya él decía que no, que eso no podía ser, que eso no era normal, que no podía tener una intimidad con su hija. Pero yo lo veía bien, porque aparte es que a mí me gustaba mucho. Él un día se echó una novia y llevó a esa novia a la casa. Y ya para ese entonces él ya no quería tener nada conmigo. Llevó a su novia a la casa esa noche, su novia durmió en casa. Y yo escuché que la novia por la noche gritaba. Y a mí me llamó mucho la atención, porque esa situación como me entusiasmó. Yo cuando escuché que esa mujer gritaba por las noches, yo también quería sentir esa sensación. Entonces le dije a mi padre, yo le insistía. Él me decía que no, pero yo no dejé de insistir. Hasta que un día empezó a beber. Y sí, pasó. Y pude darme cuenta por qué gritaba esa mujer. La verdad que lo pude comprobar por mí misma y me quedé, como podrían decir, enganchada de esa situación. Me gustó muchísimo. Pero ya mi padre decía que no. Que claro, él cuando hacía conciencia no quería seguir con esa relación. Pero a mí no me importaba. Yo no entendía por qué mi madre había dejado a un hombre así. Era un hombre muy bueno, preocupado por su casa, preocupado por sus hijos, preocupado que no nos faltara nada. No lo entendía que lo haya dejado a mi padre. Así que mi padre ya no quiso sentir nada, no quiso seguir con esto. Y yo volví con el novio que tenía y me casé. Me fui a mi casa, me fui a vivir con mi novio, con mi esposo, pero yo seguía frecuentando la casa de mi padre. Iba a ver a mis hermanos y las relaciones continuaban hasta que me quedé embarazada. Yo sabía que ese hijo era de mi padre, pero mi esposo no. Claro, él no iba a sospechar de nada porque yo iba a visitar a mi padre y a mis hermanos, entonces nunca se le iba a pasar por la cabeza nada raro. Le hicimos una prueba de paternidad y efectivamente era de mi padre, pero no salió con ningún tipo de problemas por algún tipo de consanguinidad ni nada. Salió perfectamente bien, pero mi esposo piensa que es suyo. Hemos continuado con la relación. Mi padre volvió con la novia
Yo he querido, después que volvió con la novia, él terminó la relación conmigo. Yo le he insistido mucho para volver con él, pero él no quiere. Él dice que está arrepentido, que está tomando terapia porque fue algo que no debía pasar y que yo debo hacer lo mismo porque no estaba bien. Pero yo no tengo que tomar ninguna terapia. Yo creo que todo está bien. Mi padre está confundido porque siente remordimientos, pero yo no tengo ninguno. Pienso que la única persona perjudicada en este triángulo es mi esposo, que es un hombre bueno, pero en el amor nadie manda. No se puede mandar, ni puedes decir no puedes amar a esta persona. No sé si tenga que aceptar la decisión de mi padre o seguir insistiendo, porque tampoco quiero que mi esposo se dé cuenta, ni que mi hijo sepa nada. No sé qué hacer. Necesito consejos. Y por favor no me juzguen porque en el amor nadie manda. Esta es la historia de nuestra seguidora de hoy. Déjame saber lo que piensas de esta historia. Los leo en los comentarios.